Volvemos una semana más con la épica continuación del herrero legendario y sus aventuras como rey de una nación. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta de la historia. El sistema informa de que nuestro protagonista está creando misiones con la autoridad del rey. Actualmente, el reino Overgear es de rango F, por lo que Grid solo puede crear 8000 misiones por día. Hoy ya ha creado 3940 de las 8000 misiones disponibles. El rey puede crear misiones de alto rango sin restricciones, pero el sistema le advierte de que si no tiene cuidado creando misiones, podría endeudarse. En una ventana, se puede ver el tablón de anuncios de las misiones nacionales del reino Overgear. Frente a ella, nuestro protagonista se impresiona al ver que, a pesar de lo temprano que es, ya han completado la mitad del cupo de misiones. Grid decide que él también se esforzará para satisfacer a todos los jugadores de diferentes niveles. Por ello, creará misiones desde el rango D hasta el rango A. El herrero se dispone a crear una nueva misión desde el panel de anuncios. Primero, debe seleccionar el rango de la tarea. Grid opta por una de rango C, aunque se sorprende al ver que una sola misión de ese nivel cueste 100 de oro. El protagonista decide bajar el rango de las misiones, pero incluso una de rango D cuesta aproximadamente lo mismo que un tazón de fideos. Grid comprende que su gente necesita ganar dinero para pagar los impuestos, así que no lo puede evitar. El sistema le pide introducir el contenido de la misión y debe ser posible completarla. Por orden del rey de los chetados, los valientes ciudadanos del reino Overgear deben marchar hacia la montaña del norte y expulsar a los bandidos. El protagonista escuchó que los restos de los nobles del reino eterno se han convertido en bandidos, así que hará una misión de incursión sobre ellos y supone que el rango D será suficiente. El sistema le advierte a nuestro protagonista que los objetivos tienen un nivel superior a 200, por lo que no puede asignar esta misión como de rango D. Los grupos estarán compuestos por soldados y caballeros del ejército regular, así que el rango clasificable para esta misión es rango C o superior, y el rango recomendado es B. El protagonista recuerda que la UEL le pidió ahorrar dinero, así que escoge el rango C para esta misión. El sistema insiste en que el enemigo es demasiado fuerte para ser solo de rango C, y le pregunta a nuestro protagonista si aún así quiere continuar. Grid no subirá la misión a rango B porque se sentiría estafado, así que la mantendrá en este nivel. Con ello, el sistema informa de que la misión ha sido anunciada en la plaza. La misión de derrotar a los bandidos cerca de Reinhardt se estableció con una dificultad de rango C. Grid celebra que haya funcionado, pues así podrá ahorrar dinero. La recompensa de la misión son 500 monedas de oro, 3 millones puntos de experiencia y un conjunto de caballero arruinado. Al ver que las recompensas son tan buenas, Grid cree que se ha equivocado en alguna parte, aunque no parece haber errores en el sistema. Grid supone que esto debe ser porque la misión, al ser creada por el mismo rey, es especial. Con ese pensamiento, se elogia a sí mismo por ser un gran monarca. El protagonista confía en que si sigue creando más misiones como esta, la gente lo elogiará sin parar, y con este pensamiento, comienza a crear un sinfín de misiones para los jugadores. En la plaza, los jugadores están incrédulos, no comprenden qué está pasando con estas calificaciones de misión tan falsas, e intuyen que debe haber algún error. Los jugadores notan que las misiones de anuncio nacional son ridículamente difíciles. Una misión de rango B, que debería ser para un nivel 250 o superior, se disfraza de rango C, que es para los jugadores con un nivel alrededor de 150. Además, las misiones de rango C, que requieren un nivel mínimo de 100, están marcadas como si fueran de rango D. Todos empiezan a creer que esto es un nuevo tipo de tortura de Grid. Una chica pregunta por qué no aceptan simplemente las misiones de un rango inferior, ya que las recompensas no son malas. Su compañera responde que están obteniendo recompensas de rango C por una misión de rango B. Literalmente las están estafando utilizando el beneficio fiscal como cebo. En el lugar, un jugador de nivel 230 llamado Kok hace acto de presencia. Este último intenta calmar la situación y propone leer lo que su majestad el rey Grid está pensando. Los presentes reconocen rápidamente a Kok como la cúspide de los novatos de segunda generación. El chico menciona que las misiones del anuncio nacional tienen una mayor dificultad, pero consiguen que los soldados los acompañen. Él cree que hacerse amigo de un soldado es un gran beneficio, y confía en que su majestad Grid quiere que todos se hagan más fuertes con la ayuda de los soldados. La chica de antes ya sabía que Kok era un fanático de Grid,
pero piensa que es demasiado odioso al defenderlo así. La chica expresa que las misiones de rango C normalmente tienen 1 o 2 soldados acompañándolos, por lo que no sabe cómo se supone que los jugadores de nivel 100 completen estas misiones. Según los rumores, Grid destruyó a Coque con un solo hueso. La chica menciona que una derrota tan patética no se puede cubrir solo con elogios. Al recordar este momento, el jugador sonríe con añoranza. No le importa lo que piensen los demás, pues ha confirmado que Piaro y Grid tienen la fuerza para respaldar su idealismo. Coque considera al hombre que conoció aquel día el ídolo de sus sueños. Entonces, se fija en una misión de rango B, la cacería de grifos de un solo cuerno. Para esta misión, se deben derrotar a 5 grifos de un solo cuerno de nivel 300, y los jugadores serán acompañados por 5 soldados de apoyo. Coque confía en que su majestad no lanzaría misiones sin fundamento ni razón. Les demostrará a todos que están equivocados, y decide aceptar la misión de los grifos. Los jugadores empiezan a burlarse del chico, porque no será capaz de derrotar a monstruos de nivel 300 siendo apenas de nivel 230. Se ríen del idiota pues será destruido por idolatrar a la persona equivocada. Por su parte, Coque ignora las burlas y les pide que tan solo lo observen. Lo demostrará por el bien de su majestad. Piensa que quizás se ha excedido y ha aceptado la misión más difícil, pero ya ha llamado a los 5 soldados, así que no puede retroceder. Coque cree que si hubiera llamado al ejército real, habría tenido que compartir la recompensa y pagar una compensación si murieran. Además, como acababan de visitar la ciudad de los vampiros después de la ceremonia, todos deben estar exhaustos. Por esta misma razón, el chico necesita la fuerza de ese soldado que escoltó a Grid en Patrian y derrotó fácilmente a un noble NPC durante la ceremonia. Mientras invoca a los soldados, Coque ruega para que le toque el rumorado maestro oculto. En el lugar, aparece un soldado de nivel 206 llamado Gatshu, del reino Overgeared. Este último estará a cargo de su solicitante. Coque ruega para que le den un soldado rubio que sea bueno con la lanza. Gatshu responde que hay muchos soldados rubios y todos son hábiles en el manejo de la lanza de Reidan, por lo que la solicitud del jugador es demasiado vaga. En el lugar hace presencia un soldado de largos cabellos rubios y Coque expresa que nadie puede igualar a este tipo en la técnica de lanza. El chico comienza a sentir cosas especiales al estar frente al rumorado maestro oculto. El tercer soldado invocado menciona que nunca ha oído hablar de un monstruo llamado grifo de un solo cuerno, pero que lo dará todo. Coque no puede creer que los soldados no conozcan al monstruo de más alto nivel de la zona. El cuarto y quinto soldado tienen un nivel de 206 y 201 respectivamente. Esto es más bajo de lo que Coque esperaba. Él cree que tal vez aún hay una brecha de habilidades incluso entre los soldados más excelentes. Aún así no le importa mientras lo acompañe el rumorado maestro oculto. Se dirige a él, mencionando que lo vio derrotar a la delegación durante la ceremonia de fundación, y espera poder trabajar con él. Aunque el soldado se excusa diciendo que ese no era él es tan solo un soldado común del reino Overgeared llamado Ryo. Coque maldice pues eran muy parecidos. Cree que la misión será un fracaso y decide renunciar ahora mismo. Pero entre el público, uno de los jugadores se burla de él, diciendo que todos esperan que complete esa misión del estafador Grid. Coque entiende que si renuncia ahora, su majestad será considerado un estafador. Debe completar la misión a toda costa. Piensa para sí mismo que el trabajo de un fanático es proteger a su ídolo, y les ordena a los soldados partir de inmediato. Después de esta escena, nos transportamos a la región sur de Reinhardt, el nido de los grifos de nivel 250. En el lugar, el streamer Bonnie Bunny expresa que vino a entrevistar a Coque, la cúspide de los novatos de segunda generación. Explica que el grifo de un solo cuerno es un monstruo de nivel semijefe que incluso puede matar a otros monstruos, pero como la diversidad del mapa de caza está directamente ligada al valor del territorio, controlar la población es una gran responsabilidad. Y el día de hoy, esta tarea recae en nada más y nada menos que este hombre. El hombre que devora los cadáveres de los monstruos para obtener incontables habilidades y que barre el campo de batalla. Coque, el novato más fuerte de la segunda generación. El jugador está siendo acompañado por soldados del reino Overgeared. La misión requiere cazar a 5 grifos de un solo cuerno, que son una variación rara de nivel semijefe. Bonnie Bunny opina que enfrentarlos con solo 5 soldados, sin el apoyo del nivel o el equipo, es un desafío muy imprudente. El soldado Gatshu bromea diciendo que sería divertido ver a los grifos volar,
Koke no puede entender cómo los soldados están tan confiados a pesar de sus bajos niveles. La situación es interrumpida por la aparición de un grupo de grifos generales, y al jugador no le queda más remedio que confiar en los soldados. Koke se abalanza al ataque, confiando en el cuidadoso pensamiento de su majestad. Lo probará con su propia fuerza y se lo hará saber al mundo. El chico lanza varios ataques de espada para imitar la danza de espadas de Grid, y acaba con varios grifos normales. Bonnie Bunny se impresiona con el poder destructivo del muchacho. Koke declara que seguirá el mismo camino que su majestad, pero mientras lo dice, una garra se le aproxima a gran velocidad. El jugador es golpeado violentamente contra el suelo. Finalmente, un grifo de un solo cuerno había aparecido en el lugar. La criatura comienza a cargar energía en su cuerno para lanzar un ataque. Este atraviesa completamente a Koke, y el sistema lo informa de que recibió daño crítico. Pero su habilidad pasiva de 100 años de paciencia del golem reduce la duración del estado de aturdimiento. Aún así, Koke queda inmovilizado durante 2 segundos, y el grifo aprovecha el momento para lanzarse sobre él. Es mucho más rápido de lo que el jugador esperaba. Al estar paralizado, Koke piensa que este es su fin. Sabe que morirá con el próximo ataque. No obstante, el grifo es golpeado por detrás antes de poder golpear al jugador. Koke se gira sin entender de dónde salió ese arpón, capaz de golpear a un grifo de un solo cuerno. Son los soldados Overgearen, quienes usan los arpones de dragón de Grid producidos en masa. Utilizan la misma estrategia que para destruir a los murciélagos de la ciudad vampiro. Koke es capaz de reconocer el objeto que el protagonista utilizó para derrotar a los Drakes en la competencia internacional. Está sorprendido porque lo haya distribuido a los soldados. De la nada, los soldados se lanzan al ataque para acabar con esos grifos. Koke no puede asimilar que unos soldados comunes sean capaces de neutralizar a un poderoso grifo de un solo cuerno. Escuchó que acumularon mucha experiencia a través de muchas incursiones y los chicos atacan sin importar la diferencia de niveles. Se coordinan entre ellos para mantener atados a los monstruos. Este es el verdadero poder de los soldados comunes del reino Overgearth. Y mientras acaban con los monstruos, Koke supone que su majestad debe querer que su pueblo crezca con los soldados. Habían sido capaces de derrotar al grifo de un solo cuerno, y el sistema informa de que los niveles de los soldados de Reinhardt han aumentado. Koke obtiene una pluma de grifo de un cuerno, pico de grifo de un cuerno, y el libro mágico del cortador de viento. Las personas que estaban viendo la transmisión de Bonnie Bunny están impresionadas. Han entendido que las misiones de Grid no eran una estafa, y todas sus dudas han quedado resueltas. Bonnie Bunny les declara que este es el verdadero poder del reino Overgearth. Si se unen a la nación, los soldados los ayudarán a subir de nivel rápidamente. Para invocar al viento, primero hay que izar la bandera en lo alto para que todos la vean. El streamer invita a sus espectadores a venir al paraíso de los jugadores. La comunidad del reino Overgearth ya supera los 50.000 miembros y están haciendo mucho ruido en el mundo en línea. En ello, el soldado Gatshu se dirige al jugador y le pregunta cómo dividirán las recompensas. Esta propuesta sorprende a Koke, quien no esperaba tener que compartir su recompensa. El soldado menciona que las recompensas de la misión pertenecen completamente al jugador, pero los drops de los monstruos son otro tema distinto, y solicita su parte de la caza. La historia nos lleva de vuelta al castillo de Reinhardt. Aquí, alguien cuestiona cómo cubrirán tantas misiones con solo 1000 soldados. Grid responde que, gracias a ello, la población del reino aumentó a 800.000. El estratega Lawel insiste en que su majestad debe tener más cuidado, pues cada decisión afectará la calidad de vida de su gente. El protagonista se disculpa, pero recuerda que ya mismo podrán recaudar más impuestos. El estratega Lawel informa que siguen resistiendo gracias al fondo privado del Marqués Stein. Aún no pueden recaudar impuestos, excepto en los 6 territorios del norte que él mismo administra. Los 10 territorios restantes del reino necesitan una enorme cantidad de dinero. Deben borrar los recuerdos de la época oscura del antiguo reino eterno, y para ello necesitan reconstruir casi todo. Grid pregunta si acaso no tendrían un poco de espacio para respirar si detienen la imprudente inversión en pensiones de Raidan. Cree que son solo basura con una sola buena opción. El estratega argumenta que eso no sucederá, ya que la alquimia y la herrería son activos futuros. Aunque los costos actuales de producción de pociones son altos, impactan significativamente en la tasa de supervivencia de los soldados, lo que a su vez reduce los gastos de entrenamiento. Grid comprende que el chico es extrañamente inquebrantable cuando se trata de alquimia. Lawel cambia de tema para recordar al protagonista que el torneo de selección de talentos es la próxima semana. Le pregunta si de verdad no va a asistir. El herrero, que confía en el juicio de su estratega, le pide que decida lo que mejor convenga. Para él,
Es mejor aprovechar el tiempo y hacer un objeto más. Lowell menciona que la observación también es una forma de descansar. Grid no tiene más tiempo libre ahora, pues está ocupado desarrollando a los herreros. El protagonista le pide que se detenga. Hasta que no tengan 100 herreros expertos para la producción, no puede perder el tiempo. El futuro se abrirá gracias a las inversiones en instalaciones y a nuestra gente, pero la verdadera base que apoya a esta nación es la forja, declaró el confiado herrero legendario. Lowell sabe que su señor es muy duro, pero su firmeza nunca cambia. Por eso, cree en él. También tiene fe en que ese peso se convierta en la fuerza que sostenga a esta nación, porque el muro que deberán desafiar para la hegemonía sobre el continente occidental será extremadamente desalentador. Es entonces que nos transportamos a las llanuras de Taturán, donde se puede apreciar un campo de batalla con múltiples caídos. Informan que el segundo del ala izquierda y el cuarto ejército de la derecha han sido completamente aniquilados. El jugador Scott no sabe qué hacer. El poder del Imperio Saharán es asombroso y, sobre todo, ese primer tipo es incontrolable. Por su parte, un furioso y herido Ares maldice, incapaz de asimilar lo fuertes que son. Especialmente esa tal Mercedes. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.